El rastro de sangre llevaba directamente a su pozo de agua. Tobias Harwell había visto suficientes animales heridos en sus 37 años en este rancho maldito como para distinguir entre la sangre de ciervo y algo completamente distinto. Pero cuando siguió esas gotas carmesíes por la esquina de su granero, lo que encontró hizo que su mano se congelara sobre el rifle. Un joven guerrero indio yacía desplomado contra la pared de piedra de su pozo, una mano presionada desesperadamente contra una gran herida en el costado, la otra extendiéndose débilmente hacia el cubo de madera que colgaba a solo 1 metro de su cabeza. La respiración del hombre era entrecortada y dolorosa, y sus ojos oscuros, aunque nublados por el dolor, seguían cada movimiento de Tobías con la alerta de quien espera la muerte desde cualquier dirección. Era 1847, el tipo de año en que encontrar un indio en tu propiedad significaba una cosa: problemas. El tipo de problemas que podrían hacer que a un hombre le desollaran mientras dormía o lo quemaran vivo en su propia casa. Todos los vecinos en un radio de 50 millas le dirían lo mismo a Tobías. Dispararle en la cabeza al salvaje y enterrarlo profundo, donde nadie encontraría jamás el cuerpo. Tobías levantó el dedo del rifle, suspendido sobre el gatillo. Lo inteligente, lo seguro, lo esperado. Pero algo en esos ojos oscuros le detuvo en seco. No era solo dolor lo que veía allí. Era la misma sed desesperada que había sentido durante la sequía del 44, cuando pasó 3 días sin agua y pensó que podría morir por ello. La misma necesidad humana que trascendía el color de piel, el lenguaje o el bando de una guerra en el que naciste. El indio intentó hablar, con los labios agrietados y sangrando, pero solo salió un susurro. Agua. Tobías bajó el rifle y cogió el cubo. Sus vecinos le llamaban tonto. Su hermano del este diría que había perdido la cabeza por la soledad de la frontera. Quizá tendrían razón. Pero mientras se arrodillaba junto a ese extraño herido y presionaba el borde de madera contra sus labios, observándole beber como un hombre salvado de ahogarse, Tobías sabía una cosa con certeza. Estaba a punto de cambiar la vida de ambos para siempre. Lo que Tobías no sabía era que este guerrero herido no era un miembro cualquiera de las tribus locales. Y lo que ocurrió después traería más jinetes a su rancho de los que había visto en toda su vida. El indio bebía como un hombre que no había visto agua en días. 3 cubos llenos antes de que sus manos temblorosas finalmente pudieran sostener el borde firme. Tobías observaba cada trago, su mente acelerada con las implicaciones de lo que acababa de hacer. En este territorio, mostrar misericordia a un indio era como firmar tu propia sentencia de muerte. Pero a medida que el color volvía lentamente al rostro del guerrero, Tobías notó algo que le heló la sangre. La herida en el costado del hombre no era de un ataque animal ni de un accidente de caza. Era un agujero de bala, fresco, aún sangrando, y a juzgar por el ángulo y las quemaduras de pólvora en los bordes. Alguien le disparó a quemarropa. Reciente a corta distancia. Lo que significaba que quien hubiera hecho esto podría seguir buscándole. Podría estar siguiendo ese mismo rastro de sangre que llevó directamente al rancho de Tobías. Quizá ahora mismo esté cabalgando hacia su propiedad con las armas cargadas y preguntas que Tobías no podía responder. El indio pareció percibir su miedo. Con gran esfuerzo, levantó una mano y señaló hacia el horizonte, luego hizo un gesto cortante en la garganta. Su mensaje era claro. El peligro se acercaba pronto. Tobías sintió su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Cada instinto le gritaba que arrastrara a ese desconocido herido lejos de su propiedad. Esconde las pruebas. Finge que esto nunca ha pasado. Pero el hombre apenas podía sentarse, y mucho menos caminar. Moverlo ahora probablemente lo mataría. Y dejarle allí era como colgarles un blanco a ambos. Fue entonces cuando Tobías lo escuchó. El sonido que le había mantenido vivo durante 12 años de vida en la frontera. Cascos a lo lejos. Varios caballos cabalgando rápido y duro, directos hacia su rancho. El indio también los escuchó. Sus ojos se abrieron de par en par con lo que parecía un miedo genuino, e intentó empujarse contra el pozo, como si hacerse más pequeño pudiera hacerle invisible. La sangre empezó a filtrarse inmediatamente por sus dedos donde los presionó contra la herida. Tobías cogió el cubo vacío y borró el rastro de sangre tan rápido como pudo, pero no había tiempo para limpiarlo todo. Los guionistas estarían aquí en minutos, quizá menos. Miró hacia abajo al guerrero herido. Este desconocido que había tropezado con su vida y la había puesto patas arriba en una sola tarde. Un hombre cuya presencia en su rancho podría costarles la vida a ambos,
pero cuyos ojos oscuros mostraban algo que Tobías nunca había visto en un indio antes. Gratitud. Pura gratitud humana. Las patadas de cascos se acercaban ahora. Lo suficientemente cerca como para contarlas. 5 caballos, quizás 6, todos galopando, que sugería que no venían de visita amistosa. Tobías tomó su decisión en ese instante, sabiendo que podría ser la última que tomara. No podía cargar al herido, pero sí podía esconderlo. El viejo vendedor de raíces detrás del granero, si podían llegar tan lejos. Pero al agacharse para ayudar al indio a ponerse de pie, el guerrero le agarró la muñeca con sorprendente fuerza y negó lentamente con la cabeza. Luego hizo algo que le puso la piel de gallina a Tobías. Sonrió. No la sonrisa agradecida de un hombre siendo salvado, sino la sonrisa cómplice de quien entiende exactamente quién viene por esa colina. Los jinetes cruzaron la cresta como una nube de tormenta que trae relámpagos. 6 hombres a caballo, con el polvo arremolinándose tras ellos, los rifles brillando bajo el sol de la tarde. Tobías reconoció al jinete líder de inmediato. Marshal Dixon Webb, un hombre cuya reputación de violencia le precedió en todos los pueblos desde aquí hasta Santa Fe. Webb era el tipo de hombre de la ley que disparaba primero y preguntaba después, especialmente cuando se trataba de problemas con los indios. De esos que coleccionaban escaleras como trofeos y lo llamaban justicia. De esos que quemarían un rancho y a todos los que viven en él si sospechara que albergan fugitivos. Tobías estaba frente al pozo, su cuerpo bloqueando la vista del indio, intentando parecer un hombre que no tenía nada más urgente en mente que arreglar un poste roto de la valla. Tenía la boca seca como arena del desierto. Webb controló a su caballo a solo 3 metros, lo suficientemente cerca como para que Tobías pudiera ver el frío cálculo en sus ojos azul pálido. Los otros 5 hombres se dispersaron en semicírculo, con las manos apoyadas en sus armas. Esto no era una visita social. «Buenas tardes, Harwell», dijo Webb, con la voz perezosa de un hombre que sabe que tiene todas las cartas. «Estamos siguiendo a un indio herido. El rastro de sangre lleva directamente a tu propiedad». Tobías sintió el sudor golpeándole la frente a pesar del aire fresco de la tarde. «No he visto indios. Marshal ha estado trabajando en la valla sur todo el día». Los ojos de Webb recorrieron el rancho, captando cada detalle. El hombre no se le escapaba nada. Eso es lo que le hacía tan peligroso. Su mirada se detuvo en las manchas oscuras de la tierra cerca del pozo, y Tobías sintió que el estómago se le encogía. Así que Webb desmontó lentamente, deliberadamente, porque eso sí que parece sangre. Sangre fresca. Y a menos que hayas estado sacrificando ganado junto a tu agua potable, diría que alguien ha estado aquí recientemente. Detrás de Tobías, oculto por la pared de piedra del pozo, el indio herido permanecía perfectamente quieto. Pero Tobías podía sentir la tensión que irradiaba de él como el calor de una fragua. Un sonido, un movimiento, y ambos estaban muertos. Webb dio 3 pasos más cerca, con la mano ahora apoyada abiertamente sobre la pistola. ¿Sabes cuál es la pena por albergar fugitivos indios? ¿No es así, Hart? Bueno, es la misma pena que por traición. Una cuerda alrededor del cuello hasta morir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Tobías sintió cada músculo de su cuerpo tenso como un resorte, listo para luchar o huir, sabiendo que ninguna opción lo salvaría. Webb estaba demasiado cerca ahora. Cualquier movimiento brusco expondría al indio. Y una vez que eso ocurría, las balas empezaban a volar. Fue entonces cuando ocurrió algo imposible. El indio herido no hablaba en inglés, sino en su lengua materna, una cadena de palabras que fluía como música, clara y fuerte a pesar de sus heridas. Palabras que hicieron que Marshal Webb se quedara paralizado a medio paso y que el color se le escapara de la cara como el agua de un cubo roto. La mano de Webb se apartó de su pistola. Su boca se abría y cerraba como un pez jadeando por aire. Y cuando por fin encontró la voz, apenas fue un susurro. «Dios mío, eres él». Los otros 5 jinetes desmontaron inmediatamente. Sus armas olvidadas. Sus rostros mostraban la misma mezcla de sorpresa y algo que parecía casi miedo. Pero no el tipo de miedo que muestran los hombres cuando se enfrentan a un enemigo. El tipo de miedo que muestran los hombres cuando se dan cuenta de que acaban de cometer un error terrible, terrible. Webb se volvió hacia Tobías, su rostro ahora pálido como la nieve invernal. ¿Tienes idea de a quién has estado ayudando?
Tobías miró el rostro aterrorizado de Marshal Webb, su mente girando como una rueda de carro atrapada en el barro. En 12 años de vida en la frontera, nunca había visto al despiadado agente de la ley temer nada. Ni forajidos, ni animales salvajes, ni siquiera los grupos de guerra apaches que habían reducido 3 asentamientos a cenizas el verano pasado. Pero ahora, Webb parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. El indio herido habló de nuevo, esta vez en un inglés perfecto, su voz transmitiendo una autoridad que parecía llenar todo el rancho. «Dile quién soy, Marshal. Dile por qué te has esforzado tanto para encontrarme». La nuez de Adán de Webb se movió mientras tragaba saliva con dificultad. Cuando finalmente habló, su voz se quebró como la de un adolescente. «Este es Ayana, hijo del jefe Takakota de los Apaches del Norte. Él es quien negoció el tratado de paz con Fort Richardson la pasada primavera». Tobías sintió como el suelo se movía bajo sus pies. El tratado de paz. El mismo tratado que había detenido 3 años de brutales guerras entre los colonos y los apaches. El mismo tratado que había salvado cientos de vidas en ambos bandos. El mismo tratado que había hecho seguro que las familias se establecieran en este territorio sin temor a incursiones nocturnas. Y había estado regando al hombre que lo había hecho todo posible. Pero si Ayana era pacificador, ¿por qué huía de la ley con una bala en el costado? Hubo una emboscada, continuó Ayana, su respiración aún dificultosa, pero su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Hace 3 días, una reunión con el coronel Morrison sobre ampliar el tratado para incluir los territorios del sur. Pero Morrison tenía otros planes. El rostro de Webb pasó de pálido a gris. El coronel Morrison está muerto. Disparado por la espalda durante un ataque indio hace 3 días. Te buscan por su asesinato porque eso es lo que quieren que creas, dijo Ayana, incorporándose más contra el pozo. Morrison no fue asesinado por indios. Fue asesinado por hombres que llevaban pintura de guerra, hablando lo suficiente apache para engañar a los testigos. Hombres que sabían exactamente cuándo y dónde nos encontraríamos. Las implicaciones golpearon a Tobías como un golpe físico. Alguien había fingido el asesinato de Morrison para incriminar a Ayana. Alguien que quería destruir el tratado de paz. Alguien que quería que el territorio ardiera de nuevo. ¿Quién?, preguntó Webb, aunque su expresión sugería que ya sospechaba la respuesta. Los ojos oscuros de Ayana se endurecieron como pedernal. Los mismos hombres que han estado vendiendo armas a las tribus renegadas. Los mismos hombres que han hecho fortuna con esta guerra. Los mismos hombres que te enviaron a cazarme en vez de buscar a los verdaderos asesinos. Webb dio un paso atrás, su mano moviéndose inconscientemente hacia su arma antes de detenerse. Estás hablando de traición, de corrupción en el gobierno territorial. Son acusaciones graves, y seguirán siendo acusaciones hasta que pueda demostrarlas, respondió Ayana. Por eso necesitan que muera antes de llegar mañana al Consejo Apache. Porque me metieron una bala y me dejaron por muerta. ¿Por qué cuentan con hombres como tú para terminar lo que empezaron? Tobías observaba este intercambio con creciente temor. Pensó que solo estaba ayudando a un desconocido herido. En cambio, se había topado con una conspiración que podría destrozar todo el territorio. Pero lo que más le helaba era darse cuenta de que, si Ayana decía la verdad, entonces el mariscal Webb no había venido aquí a arrestar a un fugitivo. Había venido aquí a cometer un asesinato. El silencio se estiraba como una cuerda tensa a punto de romperse. Los 5 hombres de Webb se movían nerviosos en sus sillas, con las manos cerca de las armas, los ojos moviéndose entre su mariscal y el apache herido, que acababa de acusar a la mitad del gobierno territorial de asesinato y traición. Tobías podía ver la guerra ocurriendo tras los ojos de Webb. El mariscal estaba atrapado entre el deber y la verdad, entre las órdenes y la conciencia. Y hombres como Webb no manejaban bien los dilemas morales. Normalmente los resolvían con balas. Aunque lo que dice sea cierto, dijo Webb despacio. Tengo mis órdenes. Te buscan por el asesinato de Morrison. Se supone que debo traerte de vuelta vivo o muerto. Muerto sería más conveniente, respondió Ayana, con voz firme a pesar del dolor marcado en su rostro. Los muertos no pueden testificar. Los muertos no pueden revelar quién se beneficia realmente de otra guerra indígena. Uno de los hombres de Webb, un joven ayudante con ojos nerviosos, se inclinó hacia adelante en su silla. Marshal, si dice la verdad sobre el tratado de paz,
Cállate, Bradley. Soltó Webb. Pero Tobías podía ver la duda colándose en la expresión del mariscal como grietas en una maldita pared. Fue entonces cuando Ayanna jugó su última carta. Metiendo la mano en una bolsa de cuero en el cinturón con los dedos temblorosos, sacó un papel doblado manchado de sangre. Por eso intentaron matarme. Una carta del coronel Morrison. Escrito la noche antes de que muriera. Webb miró la carta como si fuera a prenderse fuego. ¿Qué dice? Dice que Morrison descubrió quién ha estado suministrando armas a las tribus renegadas. Nombres, fechas, cantidades. Pruebas suficientes para colgar a una docena de hombres. Los ojos de Ayanna no se apartaron del rostro de Webb, incluyendo pruebas de que alguien en la oficina del mariscal territorial ha estado aceptando sobornos para mirar hacia otro lado. Las palabras golpearon a Webb como un golpe físico. Su rostro pasó varios tonos de pálido antes de fijarse en un verde enfermizo. Detrás de él, sus hombres intercambiaron miradas nerviosas, de repente muy interesados en examinar a los hombres de Sujor. Tobías sintió su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Estaba presenciando algo que podría costarles la vida a todos. El momento en que un agente corrupto de la ley se dio cuenta de que su propio cuello estaba en peligro. «Mientes», dijo Webb, pero su voz carecía de convicción. «¿Lo estoy?» Ayanna levantó la carta. Morrison confió lo suficiente en mí como para darme esto la noche que murió. Me dijo que lo llevara a Fort Richardson si le pasaba algo. Dijo que era seguro. Webb dio un paso adelante, su mano ahora sujetando su pistola. «Dame esa carta para que puedas destruirla». Ayanna negó con la cabeza. «No lo creo, Marsal, pero te hago un trato». «Déjame vivir lo suficiente para llegar mañana al Consejo Apache, y me aseguraré de que tu nombre no se mencione cuando todo esto salga a la luz». La oferta quedó suspendida en el aire como humo de un disparo. Tobías podía ver a Webb calculando probabilidades, sopesando riesgos, intentando averiguar qué opción le mantendría con vida más tiempo. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. El ayudante Bradley desmontó y caminó lentamente hacia el pozo, con las manos en alto en paz. «Marsal, he estado pensando en algo». ¿Recuerdas ese envío de rifles que desapareció hace 3 meses? El que nos dijeron que fue robado por indios. El rostro de Webb se ensombreció. ¿Qué pasa con él? Vi esos mismos fusiles 2 semanas después en manos de colonos que se dirigían al sur. El joven rostro de Bradley estaba sonrojado por el valor o el miedo. Me hizo preguntarme quién estaba realmente robando a quién. La confesión abrió algo en el grupo. De repente, otros agentes asentían, intercambiando miradas, recordando cosas que en ese momento no tenían sentido, y Tobías se dio cuenta de que Ayanna acababa de hacer algo extraordinario. Sin disparar ni alzar la voz, volvió a los hombres de Webb en su contra. Si disfrutas de esta historia de valentía en el viejo oeste, pulsa ese botón de suscribirte porque lo que ocurra después cambiará todo lo que estos hombres creían saber sobre la justicia. Pero Webb no era el tipo de hombre que se rendía sin luchar. Y cuando estaban acorralados, los hombres peligrosos hacían cosas peligrosas. La mano de Webb apretó con fuerza su empuñadura de pistola hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Un animal acorralado siempre era lo más peligroso, y Tobías pudo ver el momento exacto en que el mariscal decidió que las balas eran más simples que la verdad. «Sois todos unos tontos», gruñó Webb, su máscara de civilidad finalmente desapareciendo. «¿Crees que la palabra de este salvaje significa algo contra la mía? ¿Crees que alguien creerá el testimonio de un indio muerto y un puñado de traidores?» Los agentes se dispersaron instintivamente, las manos moviéndose hacia sus armas, pero Tobías pudo ver la incertidumbre en sus rostros. Años de seguir órdenes se opusieron a la creciente realización de que esas órdenes podrían estar equivocadas. Ayanna se levantó con dificultad, usando el pozo de piedra como apoyo. La sangre se filtraba entre sus dedos donde los presionaba contra la herida, pero su voz permanecía firme. «La verdad no importa quién la diga, Marsal. Simplemente es. La verdad, Webb Speed, es que asesinaste a un oficial del ejército de los Estados Unidos, y voy a cobrar la recompensa por tu cabeza». Desenvainó la pistola de un solo movimiento, el cañón girando hacia Ayanna, pero antes de que pudiera disparar, el ayudante Bradley se colocó directamente en la línea de fuego, con su propia arma en alto. «Baja las armas, Marsal». Las palabras retumbaron como un trueno por todo el rancho.
Otros 4 ayudantes siguieron el ejemplo de Bradley, con sus armas apuntando a su propio oficial al mando. Solo un hombre seguía siendo leal a Webb, un veterano curtido llamado Hawkins que parecía tan corrupto como su jefe. «Estáis cometiendo un error, chicos», dijo Webb, aunque ahora el sudor le golpeaba la frente. «Un error que os costará vuestras placas. Quizá vuestras vidas». «Quizá», respondió Bradley. «Pero ya he cometido suficientes errores siguiendo tus órdenes. No haré más». Tobías observaba este enfrentamiento con creciente temor. 6 hombres armados en su ranchero, todos apuntando con armas unos a otros, todos convencidos de que tenían razón. Así fue como comenzaron las guerras de distancia. Así morían los hombres buenos por malas razones. Fue entonces cuando Ayanna hizo algo inesperado. Empezó a cantar, no en inglés, sino en apache, una melodía baja e inquietante que parecía elevarse de la propia tierra. Las antiguas palabras se propagaron por el rancho como el viento a través de las paredes del cañón, hablando de honor y sacrificio, de hermanos que se unieron contra la oscuridad. El efecto fue inmediato y sorprendente. Los agentes bajaron ligeramente sus armas, sin entender las palabras, pero sintiendo su poder. Incluso Webb pareció momentáneamente hipnotizado por el sonido. Y mientras escuchaban, hipnotizada, Ayanna estaba haciendo algo completamente distinto. Estaba llamando a su gente. La canción era una señal, un mensaje llevado por el viento vespertino a oídos que sabían escuchar. Tobías se dio cuenta de esto con un escalofrío que le recorrió la espalda como agua helada. Ayanna no solo cantaba, estaba invocando. La melodía terminó y el silencio cayó sobre el rancho como una pesada manta. Pero en ese silencio, Tobías escuchó algo que le heló la sangre. Cascos golpeando, distantes pero cada vez más cercanos. Muchos cascos se movían rápido. Webb también los escuchó. Su rostro palideció como la luz de la luna. ¿Cuántos? Ayanna sonrió a pesar de su dolor. Basta. El sonido se hizo más fuerte, multiplicándose hasta sonar como un trueno retumbando por las llanuras. Esta vez no eran 6 jinetes. Ni siquiera una docena. Un grupo entero de guerra apache cabalgaba hacia el rancho de Tobías, y llegarían en minutos. Webb levantó la pistola de nuevo, esta vez apuntándola directamente al pecho de Tobías. «Tú hiciste esto. Le ayudaste a señalarles». «Le di agua a un moribundo», respondió Tobías, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «Igual que hago con cualquier criatura que sufra en mis tierras». Los golpes de cascos estaban lo suficientemente cerca como para sentirse en el suelo bajo sus pies. Lo suficientemente cerca para contar. Demasiadas para contarlas. Y Webb finalmente entendió lo que Ayanna había estado planeando todo el tiempo. Aparecieron en el horizonte como una visión de otro mundo. 50 guerreros apaches a caballo moviéndose en perfecta formación, su pintura de guerra brillando bajo la luz moribunda del sol. Pero a medida que se acercaban, Tobías se dio cuenta de algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre las partidas de guerra indias. No venían a la batalla. Al frente del grupo estaba un jefe anciano cuya presencia imponía respeto desde 100 yardas de distancia. Su cabello gris estaba trenzado con plumas de águila, y a pesar de su edad, montaba el caballo con la dignidad de un hombre que nunca se había inclinado ante nadie. Detrás de él cabalgaban guerreros de todas las edades, desde luchadores experimentados hasta jóvenes guerreros apenas lo suficientemente mayores para portar armas. Pero sus armas permanecieron enfundadas. El rostro de Webb alternó entre confusión, miedo y cálculo desesperado. Seguía apuntando con la pistola a Tobías, pero su mano temblaba como la de un hombre con fiebre. «Esto no cambia nada. Todavía tengo mis órdenes». «Tus órdenes», llegó una voz nueva, «ya no son válidas». Todos se giraron para ver al ayudante Bradley, sosteniendo un documento de aspecto oficial. «Esto llegó esta mañana. Marshal, directamente del gobernador territorial. Toda persecución de Ayanna queda suspendida mientras se investiga la muerte del coronel Morrison». El rostro de Webb se puso morado de rabia. «Mentiroso, tu propia bolsa de despachos», interrumpió Bradley. «A menos que hayas estado demasiado ocupado cobrando recompensas para leer tu correo oficial». Los escritores apaches formaron un amplio círculo alrededor del rancho, no amenazante, pero sí inconfundiblemente presente.
Su jefe desmontó y caminó lentamente hacia el pozo donde su hijo esperaba. Con cada paso, los ojos del anciano no se apartaban del rostro de Ayanna, buscando señales de heridas graves. Cuando padre e hijo se abrazaron, un suspiro colectivo pareció surgir de los guerreros reunidos. Tobías se encontró presenciando algo sagrado. La reunión de un líder con su pueblo, un padre con su hijo, un negociador de paz con aquellos a quienes había jurado proteger. El jefe habló a su hijo en apache rápido, sus manos curtidas revisando la herida, el rostro grave de preocupación. Ayanna respondió en el mismo idioma, pero Tobías captó suficiente inglés mezclado para entender la esencia, la verdad, la conspiración, los nombres de los verdaderos asesinos. Cuando la conversación terminó, el jefe se giró para mirar a Webb con ojos como diamantes negros. Cuando hablaba, su inglés era perfecto y preciso. Marsal Webb, mi hijo me ha dicho que has venido aquí para asesinarle. La pistola de Webb vaciló. He venido aquí a arrestar a un fugitivo. Un fugitivo de tu propia corrupción, respondió el jefe. Un hombre cuyo único crimen fue descubrir cómo tú y tus amigos habéis estado lucrando con la guerra entre nuestros pueblos. La acusación quedó suspendida en el aire como el humo de un funeral. El aliado restante de Webb, Hawkins, estaba retrocediendo lentamente con su caballo alejándose del círculo, calculando claramente sus posibilidades de escape. No tienes pruebas, dijo Webb, pero su voz se quebró al pronunciarse. El jefe sonrió, no con calidez, sino con la satisfacción de un hombre que tiene todas las cartas. Tenemos la carta de Morrison. Tenemos el testimonio de los verdaderos asesinos que confesaron todo antes de morir intentando escapar de nuestra justicia. Y tenemos otra cosa. Señaló a uno de sus guerreros que avanzaba llevando una bolsa de cuero. De ahí el guerrero sacó un montón de papeles que dejaron la cara de Webb pálida. Tu correspondencia con los traficantes de armas, continuó el jefe. Cada pago, cada envío, cada mentira que contaste para cubrir tus huellas. Morrison fue más minucioso de lo que imaginabas. El mundo de Webb se derrumbó en ese momento. Tobías vio a un hombre corrupto darse cuenta de que todos sus planes, toda su violencia, todas sus traiciones habían sido en vano. La evidencia era abrumadora. Los testigos fiables, la justicia inevitable, pero los animales acorralados eran impredecibles. Webb apuntó su pistola hacia el jefe, la desesperación superando el sentido común. Si voy a caer, te llevo conmigo. Lo que ocurrió después fue más rápido de lo que pensaba. Ayanna se lanzó entre la pistola y su padre a pesar de la herida. La pistola disparó y 50 guerreros apaches alcanzaron sus armas en perfecta sincronía. Pero el disparo salió loco porque Tobías Harwell, un simple ranchero que solo quería ayudar a un hombre sediento, derribó a Marsal Webb por detrás, enviándolos a ambos al suelo en un enredo de polvo y rabia. El polvo se asentó como un telón cayendo sobre el acto final de una obra. Webb yacía inmóvil bajo Tobías. Su pistola fue lanzada lejos por el impacto. El ayudante Bradley y sus hombres aseguraron rápidamente tanto a Webb como a Hawkins mientras los guerreros apaches bajaban lentamente sus armas. Pero fue lo que ocurrió después lo que se quedaría con Tobías el resto de su vida. El jefe caminó despacio hasta donde estaba sentado Tobías, recuperando el aliento en la tierra. El rostro curtido del anciano no mostraba expresión mientras estudiaba a ese ranchero blanco que lo había arriesgado todo por un desconocido. Luego, sin previo aviso, puso ambas manos sobre los hombros de Tobías y pronunció palabras apaches que llevaban el peso de la ceremonia, el honor, el reconocimiento. Ayanna tradujo su voz cargada de emoción. Él dice, ahora eres hermano de nuestro pueblo por lo que hiciste hoy, mostrando misericordia a un enemigo, arriesgando tu vida por la verdad, eligiendo el valor sobre el miedo. Estas son las acciones de un verdadero guerrero. Tobías sintió que algo cambiaba en su pecho, como una puerta abriéndose para dejar entrar una luz que nunca había visto antes. Durante toda su vida, le habían enseñado que los indios eran salvajes, enemigos, obstáculos para la civilización. Pero al mirar a los ojos antiguos del jefe, solo vio sabiduría, dignidad y un tipo de respeto que nunca había ganado de su propio pueblo. La ceremonia que siguió fue como nada que Tobías hubiera presenciado jamás. Los guerreros apaches desmontaron y formaron un círculo a su alrededor. Uno a uno, se acercaron y le tocaron la mano. No un apretón de manos al estilo del hombre blanco, sino algo más profundo, un reconocimiento de parentesco que trascendía el color de piel o la cultura. Cuando el último guerrero rindió homenaje,
El jefe le entregó a Tobías un regalo que le dejó sin aliento. Una barlance decorada con plumas de águila y un intrincado trabajo de cuentas, su eje desgastado y liso por generaciones de manos. Esto pertenecía a mi abuelo, explicó el jefe, y a su abuelo antes que él. Nunca ha sido llevado por nadie que no haya nacido apache. Hasta hoy, mientras el sol se ponía sobre las montañas occidentales, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, los apaches se preparaban para partir. La herida de Ayana había sido tratada adecuadamente por el curandero tribal. Y aunque seguía siendo débil, viviría para ver cómo se ampliaba el tratado de paz y los verdaderos conspiradores eran llevados ante la justicia. Antes de montar a caballo, Ayana le tomó la mano a Tobías por última vez. Hoy me has salvado más que la vida, hermano. Salvaste la paz entre nuestros pueblos. Acabo de darle agua a un hombre sediento. Tobías respondió, a veces. Ayana sonrió. Así es como cambia el mundo. Un vaso de agua cada vez. 24 horas después, exactamente como prometía el título. Se habían ido. Pero dejaron algo precioso. Prueba de que en un mundo lleno de odio y miedo, la simple decencia humana aún podía hacer milagros. Webb y Hawkins fueron juzgados y condenados por traición, corrupción y conspiración para cometer asesinato. La operación de Gun Running fue desmantelada y el tratado de paz no solo se renovó, sino que se amplió para incluir a todas las tribus del territorio. Y Tobías Harwell, un simple ranchero que mostró misericordia con un desconocido, se convirtió en el primer hombre blanco en la historia territorial en ser formalmente adoptado por la nación apache. Porque a veces, en el brutal paisaje del viejo oeste, las mayores batallas no se ganaban con armas o violencia, sino con algo mucho más poderoso. El valor de ver a los enemigos como seres humanos, y la sabiduría de elegir la compasión sobre el miedo. Ahora, haz clic en el vídeo en pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un giro tan potente que no la olvidarás pronto. Haz clic en el vídeo en pantalla.